Sean todos bienvenidos esta mañana. El Señor es bueno y fiel. Y hasta aquí, como dijo el profeta Samuel, el Señor nos ha ayudado. Gracias por la presencia de cada uno. Gracias por verlo a Juancito. Dios te bendiga. Gracias por cada uno. Aleluya. Gracias por la presencia del Señor sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Bueno, quiero antes que nada pedir disculpas a los que estuvieron el miércoles, porque voy a volver a leer el mismo pasaje. Pero no se sientan defraudados. En la palabra del Señor siempre hay riqueza. Y seguramente que muchas cosas que el miércoles no se dijo hoy pueden fluir. El tema de este mensaje es velad y orad para no ser sorprendidos. Aleluya. Damos gracias a Dios por los hermanos que pueden estar los días miércoles. Es un motivo de mucho aliento y de ánimo y nos da fuerza en el diario caminar, porque sabemos que allí está presente la obra del Señor a través de su amor. Y confiamos que muchos más irán añadiéndose. Este miércoles sentimos la ausencia de un grupo numeroso que está estudiando en el seminario y que la mayoría de ellos también suelen estar los días miércoles. Damos gracias a Dios por la preparación de nuestros hermanos, porque también eso es motivo de aliento, ya que uno ve que la obra del Señor crece. Uno generalmente está expectante de ver la obra del Señor crecer en números, pero es mucho más maravilloso cuando vemos la obra de Dios creciendo en los corazones en calidad. Dios es bueno y es fiel, y Él está obrando. Vayamos a la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo. Una de las doctrinas más relevantes de la Iglesia es conocida con el nombre de escatología. Y esta palabra está relacionada con el conocimiento acerca de los acontecimientos del fin, lo cual a muchos les intriga y les llama la atención y los lleva a veces a imaginar más allá de lo que es necesario, traspasando límites que por Dios no son permitidos. Pero gracias a Dios, porque el Señor nos anima y nos alienta a volver vez tras vez al único fundamento posible de toda verdad que trae edificación y bendice nuestras vidas. Y eso es la sana doctrina a través de la palabra profética más segura, la cual ya ha sido revelada. Así que vayamos a esa palabra profética más segura, allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, y tengamos en cuenta este mensaje. En su título es velad y orad para no ser sorprendidos. Y acá tenemos toda la información necesaria para que ese tiempo de velar, de orar, esté constantemente nutrido por la verdad de Dios que nos fortalece. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 24, Evangelio de Mateo, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pareciera que los discípulos estaban asombrados por lo que representaba
la magnificencia de ese edificio. Y en verdad era algo extraordinario. El aspecto exterior de ese templo era algo extraordinario. Al punto tal que hoy ya no es posible verlo porque no está, pero a través de los historiadores, uno de ellos muy conocido en el mundo judío, Josefo, él dice que era impresionante ver esa estructura cubierta por láminas de oro. ¿Se imaginan si este salón, alguien se le ocurre un día, viene Elon Musk y dice, ¿por qué no le cubrimos con láminas de oro? Una locura, ¿no? Pero eso es lo que hizo Herodes. Y en las partes, en las paredes donde no había lámina de oro, se destacaba la pureza del blanco del mármol finísimo con el cual habían sido levantados esos muros. Y esto producía un doble impacto, las láminas de oro y el blanco purísimo. Cuando el sol en todo su esplendor reflejaba sobre esas láminas, el brillo que despedía era enceguecedor. Pero al mismo tiempo, el transeúnte, el forastero que pasaba por allí a la distancia y miraba el mármol y veía la pureza de ese blanco que destacaba, pensaba que estaba cubierto de nieve. Así lo expresan los historiadores. Algo imponente, algo majestuoso. Y los discípulos no estaban exentos de pronto sentirse asombrados por lo que podía representar externamente ese edificio. Pero lo que al hombre le llama la atención, a Dios muchas veces no. ¿Por qué? Porque el hombre está acostumbrado a ver lo que ve externamente. Es lo único que se puede ver. Yo le miro a ustedes, ustedes miran a mí y lo único que ven es lo que se ve externamente. Pero yo no sé lo que hay dentro tuyo, ni tú sabes lo que hay dentro mío. Mas Dios sí lo conoce. Y eso es lo que para Dios importa. Así que los discípulos se acercaron al Señor. Y seguramente acá no declara Mateo qué palabra usaron, pero probablemente decían, Señor, mira lo que es eso. Es impresionante. Como si fuera que Jesús no conocía, como que nunca hubiera estado allí. Yo el miércoles decía a los hermanos, esto ocurre en el camino cuando Jesús decide salir de Jerusalén y entendiendo que nunca más él volvía a entrar a ese templo, pero él ya conocía cuál era la condición dentro de ese templo. A él no le impactaba la majestuosidad externa, las apariencias. A él definitivamente le significaba algo importante, todo lo que de pronto pudiera mostrar ese lugar en su esencia verdadera. Por lo cual Dios había dicho, mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Pero Jesucristo, volviendo su mirada a ese lugar y viendo la actitud errónea de los hombres, esa actitud maliciosa, avariciosa, ambiciosa, hizo que ellos los confrontaran, Jesús los confrontara y le dijera, ustedes hicieron de este lugar una cueva de ladrones. Pero Jesús fue más allá todavía y los confrontó directamente a los líderes religiosos. Y le dijo, ustedes son unos hipócritas. Wow. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? A mí me da temor, porque si Jesús viene y nos confronta a todos los que lideramos esta iglesia y lanza una palabra como esa, nos vamos a sentir verdaderamente desnudados. Pero a aquellos no les afectaba. Ustedes son unos necios. Y fue aún más allá y le dijo, ustedes simplemente son sepulcros blanqueados. Por fuera muy lindo, pero por dentro lleno de huesos de muertos.
Así que Jesús les escucha a los discípulos. Mira, Señor, ¿lo que es eso? Ellos estaban admirados. Versículo 2, respondiendo, Él les dijo. Jesús le responde a los discípulos. ¿Veis todo esto? Ellos estaban yendo camino de Jerusalén al Monte de los Olivos, el mismo lugar donde aproximadamente 2 días después Jesús iba a estar inclinado ante la presencia de Dios en un huerto conocido como el huerto de Getsemaní. Se encuentra allí en el Monte de los Olivos. Ellos estaban caminando a una distancia de un día de reposo, aproximadamente 200 codos, más o menos 1 kilómetro, quizás un poquito más. Y en ese camino, cuando van subiendo por la ladera del monte, los discípulos le señalan a Jesús el templo. Y Jesús le responde, ¿veis todo esto? Señalando al edificio. De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo lo que no tiene la esencia de Dios, ante los ojos de Dios, no vale nada. Y está pronto para finalizar su tiempo. Pero entonces, cuando llegan ellos a la cumbre del Monte de los Olivos, repito, un lugar que estaba frente a Jerusalén, muy cerquita del templo. Versículo 3 dice, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Muy buena actitud. Si hay algo que Jesús espera, es que tengamos la decisión de acercarnos a Él, buscando sobre todas las cosas tener intimidad con Él. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos. Las palabras de Jesús despertó en ellos interés por conocer más. Cuando nos acercamos a Jesús con preguntas, Dios nos ofrende sagrada, porque entiende que en nuestro corazón hay interés. Y entonces los discípulos le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Quedaron impactados por la profecía de Jesús. No quedará piedra sobre piedra. Pero inmediatamente la pregunta que sigue es, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y evidentemente los discípulos están conectando 2 eventos. La destrucción profetizada por Jesús de ese edificio y al mismo tiempo la venida del Señor y el fin de los tiempos. Por eso, esta es una profecía puramente escatológica. Respondiendo Jesús, entendiendo el interés de ellos, porque Dios nunca te va a dejar a mitad de camino. Si tienes interés, acércate al Señor y Él va a responder a todo lo que estás anhelando conocer y entender a través de su presencia. Respondiendo Jesús les dijo, y esta es una palabra clave para los tiempos postreros, los cuales claramente Pablo señalaba cuando escribe a los tesalonicenses, que son tiempos que están presentes. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo que va a operar allí al final de los tiempos ya está presente. Y lo dijo Pablo hace 2000 años atrás, cuando se escribe a los tesalonicenses. Así que necesitamos estar atentos.
velando y orando para no ser sorprendidos. Jesús entonces respondiendo les dijo, mirad que nadie os engañe. Esta es una palabra clave. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Y acá Jesús empieza a dar razones por las cuales debemos prestar mucha atención, velar y orar para no ser sorprendidos. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. La historia certifica que esto que Jesús profetizó se cumple exactamente. Personas que con total descaro se presentan y dicen, yo soy el enviado de Dios. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Y acá empieza Jesús a explayarse y a abrir el abanico de la respuesta hacia todo aquello que es necesario que entendamos. Pero Jesús con mucha sabiduría va de lo general a lo específico. Lamentablemente, muchas veces quedamos retenidos en lo general y no prestamos atención a lo específico. Y entonces Jesús le habla de lo general. ¿Qué es lo general? Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Déjame preguntarte, ¿hubo algún tiempo en la historia en que no hubo guerra? De acuerdo a historiadores que han estado indagando y analizando y haciendo estadísticas, se registran tan solo apenas 200 años, en miles de años de existencia de la historia humana en donde no hubo guerra. 200 años. Pero antes no había guerra. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasó en el huerto? ¿Acaso Dios, cuando sucedió lo que sucedió, no se presentó delante de la serpiente y le dijo, pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer? Dios le estaba diciendo, va a haber guerra desde el mismo momento que el pecado entró en su creación, entró la muerte y por lo tanto vino la guerra. El signo más fundamental de la guerra es la muerte. Cuando Caín mató a su hermano Abel, ¿qué pasó en la familia de Adán y Eva? ¿Creen que ellos estaban contentos? En esa familia había enemistad, había guerra. Y Jesús dice, oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Jesús está hablando de lo general. Aún no es el fin. Siempre hubo guerra, desde el huerto hasta estos días, y solamente terminarán cuando Cristo venga a establecer su reino. Mientras tanto va a haber guerra. Pero Jesús dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación. Está dando la misma imagen. Conflicto, enemistad, guerra. Y reino contra reino. Y habrá. ¿Cuál es la consecuencia de una guerra? El primer signo de una guerra, ¿cuál es? Muerte. Cuando hay muerte en masa, ¿qué ocurre? La tierra se contamina e inmediatamente hay pestes. Y cuando hay muerte y hay peste, ¿qué sucede? La mano de obra decae y por lo tanto la producción de la tierra disminuye y en consecuencia va a haber hambre.
cosas generales que suceden y a diario nosotros lo estamos recibiendo a través de toda la información que viene por medio de los medios de información y las noticias. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Claro que va a haber terremotos. Pablo dice en el libro de los Romanos, en capítulo 8, que aún la creación misma gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios, para que sea cambiado este orden de destrucción en el cual está sumido la tierra a causa del pecado, el cual gobierna en el corazón de los hombres. Y solo unos pocos, los que han sido redimidos por medio de la sangre de Jesucristo, son los que han escapado del poder del pecado. Pero luego en general, el pecado está allí gobernando en el corazón del hombre. Y tenemos que tener cuidado, porque mientras estemos en este vaso de barro, estamos batallando con el pecado que está dentro nuestro, en esa vieja naturaleza que todavía permanece en nuestra vida. ¿O de dónde crees que vienen las guerras? ¿Por qué hay conflicto en los matrimonios? Santiago lo dice claramente. Las guerras son el fruto de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Orad y no recibís, porque pedís mal para vuestros deleites. Santiago es muy claro. Dios es revelador de la verdad. Dios no va a traer confusión. Él es autor de la verdad, fundamento precioso de una verdad que permanece para siempre. Pero hay un conflicto, porque el enemigo quiere instaurar su reino. ¿Cuál es el reino del enemigo? La mentira. Jesucristo lo confrontó a los religiosos y le dijo: ustedes son hijos del mentiroso, hablando de Satanás. La mentira es un elemento radical que se levanta en contra de la verdad de Dios. Pero Dios ha venido para deshacer las obras del diablo. Y entonces Jesús le dice, versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Y entonces Jesús sigue ampliando el panorama con respecto a las señales, mostrando algo más que es necesario que la iglesia lo tenga presente. Porque esto que Jesús empieza así del versículo 9 adelante, es para la iglesia. Los dispensacionalistas dicen que esto es para el tiempo de los judíos. Es para la iglesia. La verdad de Dios permanece indubitable. Y esa palabra que Dios ha manifestado es la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos. ¿Cuál es la palabra de la iglesia que Jesús señala aquí? Entonces os entregarán. Y empieza Jesús a hablar de padecimientos. ¿A quién le gustan los padecimientos? ¿Algunos se atreven a levantar la mano? Yo no manejo. A ninguno nos gustan los padecimientos. Pero los padecimientos son parte del proceso de perfeccionamiento de Dios en la vida espiritual del cristiano. Pero en ese proceso tenemos que aprender a distinguir aquellas cosas que forman parte de mi mismo yo. Porque esos son conflictos internos que yo los debo llevar y poner delante del trono de Dios, rendirlo allí y dejar que Dios me ministre sanidad. Pero Dios está hablando de tribulación que viene de lo externo, de afuera, de lo que nos rodea. De ese conflicto que Jesús manifestó allí a la serpiente en el huerto cuando le dijo: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esos padecimientos van a venir.
Porque estamos en un mundo en guerra y tenemos que estar preparados. Y la única manera de estar preparados es velando y orando para no ser sorprendidos. Pablo dijo, hablando de las armaduras del cristiano, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero ¿cómo operan muchas veces las huestes espirituales de maldad? A través de personas que no han sido reconciliadas con Dios y el enemigo las utiliza como instrumento. Entonces, dice el Señor, os entregarán a tribulación y os matarán. Hoy nosotros en Argentina podemos decir, gloria a Dios, porque estamos lejos de ese evento. Pero miren allí en el Congo y en otros lugares de la tierra, en donde está el mundo musulmán, radical, fundamentalista, gobernando y reinando. ¿Cuántos hermanos están muriendo? Es un hecho actual, presente, no lo veas lejano. Está en medio de esta generación activando las obras del maligno. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Cuando levantamos el nombre de Jesús, tenemos que saber que estamos constituyendo un lugar de conflicto, porque eso significa confrontación con el mundo de las tinieblas. Levantamos el nombre de Jesucristo, estamos levantando la bandera de la verdad de Dios que es absoluta. Y entonces dice, muchos tropezarán. No están preparados para la guerra. Una vez Dios le habló al profeta Jeremías y le dijo, si no estás preparado para enfrentar a los que andan de a pie, a los que van más lento, ¿cómo vas a enfrentar a los que andan a caballo? Aquello en lo que la malicia vuela rápidamente. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Tenemos que prepararnos. Y la única manera es mantener el contacto con Dios. Y eso se fortalece en el espíritu cuando estamos atentos a la palabra profética y buscamos el rostro de Dios con pasión, con decisión. Y aunque a veces no tenemos las fuerzas, por lo menos nos sentamos en el lugar donde estamos y nuestra mente va dirigida hacia el trono de Dios en esa meditación interna y sincera en la cual estamos diciendo, Señor, tú sabes, ayúdame. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Habrá desconfianza, habrá deslealtad, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán. Está hablando de algo que va a surgir del seno de la iglesia. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado. Y acá el Señor va a lo específico. Primero habló lo general, luego habló de la preparación de la iglesia para identificar las obras de las tinieblas y saber que fuimos puestos por Dios para mostrar la luz del Evangelio y estamos allí en medio de un conflicto. Pero fortalecidos en el Señor, nos sostenemos, nos fortalecemos y avanzamos en el nombre de Jesús. Pero ahora el Señor va a ir a lo específico, a lo que definitivamente es relevante. Y dice versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin.
La pregunta es, ¿hay algún rincón de la tierra donde no ha sido predicado el Evangelio? Se habla de tribus, de lenguas originarias en las cuales todavía no se ha traducido el Evangelio, pero en lo cual se está trabajando fuertemente. Nunca sabremos exactamente hasta dónde el Evangelio ha llegado, pero Dios lo conoce perfectamente. Dios mira sobre la tierra, buscando un corazón sensible a su voz. Y cuando Dios ve ese corazón, Él se revela. Él tiene poder y autoridad para revelarse. ¿Por qué el corazón del hombre puede sentir necesidad de Dios? Porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, y hay algo en su interior que le dice, yo necesito de aquello que no conozco, pero que definitivamente de parte de Dios está a mi favor. Será predicado este evangelio. Hay una tarea para realizar. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. El evangelio tiene que ser difundido. Y no se trata simplemente de ser un palabrero y andar de aquí para allá diciendo cualquier cosa, sino de reflejar en mi propia vida la verdad del evangelio, que es poder de Dios, que me transforma, que me sana, que me libera, que me levanta para ser un brazo extendido del amor de Dios a fin de alcanzar a muchos que en el camino están gimiendo dolor, pero tienen dentro suyo una necesidad interior de Dios. Y entonces el versículo 15, y esto sí que es potente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Cuando veáis en el lugar santo. ¿Cuál lugar santo? El lugar de la presencia de Dios. Para el judío estaba claramente simbolizado por la casa de oración, porque era el punto de encuentro de ese pueblo con su Dios. En el desierto había sido un tabernáculo, pero luego, en el tiempo del reino, Dios permitió, primeramente a través de Salomón, que se construyera un gran templo, en donde Dios iba a convocar a su pueblo, y en aquellas grandes fiestas que Dios había establecido por medio de la ley de Moisés, su pueblo tenía la oportunidad de venir y honrar y adorar a Dios, dándole a Dios lo que a Él le pertenece. Ese templo fue destruido aproximadamente unos 600 años antes de Cristo. Y cuando ellos son sacados de la tierra, el pueblo que los conquistó destruye el templo, derriba el templo. Pero cuando ellos vuelven de la cautividad, Dios les permite volver a reconstruir el segundo templo, el cual en el tiempo de Jesús, ese segundo templo que se construyó aproximadamente unos 500 años antes de Cristo, ese segundo templo es hermoseado y agrandado por Herodes. Pero ese segundo templo, en el año 70 después de Cristo, volvió a ser destruido. ¿Por quién? Por los mismos romanos. De tal manera que no quedó ningún vestigio, ninguna señal de ese templo. Pero Dios en su palabra profética anunció que en el lugar santo va a ocurrir algo. Y esto significa que ese templo que volvió a ser destruido va a tener otra vez que ser reconstruido. Y en esa espera está el pueblo de Israel, esperando expectante la reconstrucción del tercer templo. Se dice que ya tienen todo
preparado. Todo, cada piedra, inclusive han buscado la manera de obtener la vaca rojiza. ¿Para qué? Porque es necesario, porque a través de las cenizas que se obtienen de la vaca que se ofrecía en holocausto, ellos utilizan una agua purificadora, la cual es necesaria en el servicio en el templo. Y lo han obtenido, lo tienen todo preparado. Y están prontos para el momento de que eso suceda. Pero no sucederá hasta que algo de parte de Dios suceda y otra vez quede cambiado todo el orden que hoy prevalece en ese lugar. ¿Cuál es el orden? En ese lugar hay una mezquita, un gran templo musulmán que fue construido exactamente, se entiende, en el lugar donde Abraham pudo haber ofrecido aquella vez el sacrificio que Dios en principio le había pedido de su hijo, el que era conforme a la promesa. Allí en la tierra de Moriah fue construido ese altar y luego en el mismo lugar se levantó el templo, pero ahora allí el orden ha sido cambiado por la presencia de una mezquita, un gran templo musulmán. Y eso tiene que ser removido. Y nadie sabe cómo va a ocurrir. Pero lo cierto es que están expectantes de ese momento. ¿Por qué? Porque esta palabra profética, que es tan específica, tiene que cumplirse. Y entonces Jesús dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Aleluya. Ahora, quiero detenerme por un momento en algo que es muy, muy importante. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? Volviendo al versículo 3. Se estaban refiriendo al momento en el cual no quedaría piedra sobre piedra en ese majestuoso templo que ellos admiraban. ¿Cuál es ese tiempo? ¿Cuándo sucederá? Pero la segunda pregunta estaba referida al cómo será la venida del Señor y el fin del siglo. Yo el miércoles compartía con los hermanos, es probable que en el pensamiento de los discípulos, ellos pensaron, ellos creyeron que la destrucción del templo y la segunda venida del Señor ocurriría al mismo momento, que estaban relacionados. Y en verdad, aunque no están relacionados en un contexto inmediato, sí tienen relación en la demostración de que el cumplimiento de una profecía da testimonio del cumplimiento de todo lo otro que Jesús habló en el resto del capítulo. Como las señales y como aquello que allí claramente está manifestado por Jesús en el versículo 15, hablando de la abominación desoladora. Esto nos lleva a afirmar algo que es muy importante. La fidelidad del profeta y de su profecía, la cual definitivamente será cumplida. ¿Quién es ese profeta? Jesús, que en el tiempo de su ministerio terrenal, él ejerció el ministerio profético. Hoy, habiendo resucitado y ascendido a la presencia del Padre, está a su diestra intercediendo por cada uno de nosotros, Jesucristo. Y aquel que en la tierra ejerció un ministerio profético, hoy a la diestra del Padre está ejerciendo un ministerio sacerdotal. Pero allí no finaliza el ministerio de Jesús. Él
pronto viene para establecer su reino, para tomar posesión del reino que le pertenece. Él es profeta, es sacerdote y es rey. Aleluya. Él, Jesucristo, es aquel profeta del cual habló Dios a Moisés. Vayamos un momentito a Deuteronomio, capítulo 18. El profeta al cual Dios ya había señalado en los días de Moisés, 1500 años antes de la presencia del Mesías entre los hombres. Y entonces Dios le dijo a Moisés, Deuteronomio capítulo 18, versículo 17, y el Señor me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos, como tú, le dice a Moisés. Moisés era profeta, él tenía el mensaje de Dios para su pueblo, y Dios le dice, un profeta como tú voy a levantar, y pondré mis palabras en su boca, y él, el profeta de Dios, les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ese profeta es Jesús. Y él ha declarado la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar alertas, atentos hasta el tiempo de su cumplimiento. 40 años después de la profecía de Jesús. Recuerdan que él nació según la cronología de los hombres en el año 0, pero hay un error. En verdad Jesús nació unos años antes del año 0, porque el monje que fue mandado a construir ese calendario erró en determinar la fecha exacta con respecto a la fundación de Roma. Y como consecuencia, Jesús, en vez de nacer el año 0, nació antes del año 0. Pero definitivamente su sacrificio ocurrió allí, cuando fue levantado a la cruz, aproximadamente en el año 30 después de Cristo. Y es en ese tiempo que Jesús profetizó, no quedará piedra sobre piedra. Y 40 años después, exactamente en el año 70 después de Cristo, la profecía de Jesús fue cumplida literalmente. No quedó piedra sobre piedra. No hay tiempo para hacer un comentario de lo que señala un historiador. El miércoles lo conté un poquito. Pero esto nos habla de la importancia que tiene la palabra profética del profeta verdadero, que es Jesucristo. Lo que él declaró se cumplió y se cumplirá exactamente, literalmente, sin que falte nada. La certeza de la venida del Señor Jesucristo fue claramente destacada por sus palabras en el Evangelio de Juan. Capítulo 14, versículo 1 al 3. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues. Jesús se está anticipando al evento de la crucifixión, sabiendo que luego eso traería el cumplimiento de la palabra que hablaba de la resurrección y su ascensión a la diestra del Padre. Y entonces Jesús le dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si preparar el lugar, os vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Jesucristo viene a buscar a su iglesia. La certeza de su segunda venida está claramente destacada por las palabras del profeta verdadero.
Eso tuvo su cumplimiento exacto y luego será manifestado en la manifestación de todo lo que Jesús declaró. Lo cual los ángeles que estuvieron presentes en el momento que Jesús ascendía también lo confirmaron. Pero volvamos, y esta es la palabra en la cual quiero detenerme esta mañana para ir cerrando este mensaje. Volvamos al monte de los olivos para escuchar a Jesús responder las dos preguntas que los discípulos le hicieron. La primera frase de Jesús es relevante y marca el contenido de todo lo que luego va a ser allí declarado por Jesucristo en su profecía. Esa primera frase dice en el versículo 4, mirad que nadie os engañe. Habla de algo importante a lo cual tenemos que estar atentos, despiertos para reconocer los tiempos de Dios. Esta frase de Jesús, el engaño, define el espíritu del anticristo, el cual ya está presente. Pablo lo dijo a los tesalonicenses. Es el espíritu del anticristo que está operando entre los hombres y lo hace de esta manera, con espíritu de engaño, de confusión y de perturbación. Ese espíritu prevalece en el mundo. Lo vamos a descubrir en todo tipo de relación, porque está presente ese espíritu que contamina. Por eso es tan importante estar velando, estar alertas. ¿Para qué? Para reconocer las sutilezas de este mundo y las trampas de Satanás. Estamos en medio de una generación que gime, pero nosotros somos ese pueblo que ha sido llamado a libertad y a caminar en bendición y en paz, con la presencia del Señor, que es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Pero Dios nos llama a estar preparados para reconocer la sutileza de este mundo y las trampas de Satanás, a fin de no ser partícipes con aquellos que van caminando en la misma dirección del espíritu de engaño y de opresión que trabaja en el mundo. Recordemos lo que dijimos antes. No seamos engañados por las apariencias. Muchas veces nos despertamos ante lo que el mundo está mostrando y quedamos asombrados. Pero todo eso es simplemente algo temporal que pronto va a pasar y dejar de ser. Y Juan dice en su palabra, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, que las cosas de este mundo no permanecen, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Dios nos ha llamado a caminar en la libertad del Espíritu, viviendo en comunión día a día con Él. No seamos engañados por las apariencias. Busquemos la esencia de lo que es verdadero. Pero buscar la esencia de lo que es verdadero significa, querido hermano, muchas veces salir de la cueva de nuestra comodidad. Hemos encontrado un lugar de comodidad y ahí nos sumergimos y permanecemos como si fuera que ese lugar de refugio es un lugar de seguridad. La única seguridad que tiene el cristiano es la presencia del Señor. Tenemos que dejar el lugar de comodidad que es esa cueva en la cual nos encerramos, apartándonos de todo, alejándonos de la comunión con el Señor. Dios nos llama a buscar la esencia de lo que es verdadero. Porque la esencia de lo verdadero, en donde tenemos el privilegio de vivir en comunión con
con el Señor y permanecer sin lugar a dudas en aquello que es lo esencial, la verdad de Dios. Esa verdad que está vigente por la palabra profética más segura, la cual ya fue revelada y a la que debemos estar atentos en todo tiempo. Quiero terminar con esto, querido hermano. Jesucristo dijo con total claridad y precisión en el mismo capítulo 24 de Mateo y en los versículos 35 y 36. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y entonces Jesús dice, pero del día y la hora, vuelve a la pregunta de los discípulos, hablando de las señales de su venida y del fin del siglo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Si Dios habló primero de lo general y luego de lo esencial, y eso llevó a los hombres a imaginar cosas que estaban fuera de lo que Dios estaba destacando como lo verdaderamente importante. Yo me pregunté, y cualquiera de nosotros podía preguntarse con mucha lógica, ¿por qué Jesús escogió hacerlo de esta manera, hablar de lo general y no ir a lo específico? Esto generó mucha duda en el corazón de muchos en la historia, a tal punto que muchos se atrevieron a imaginar más allá de lo que Dios claramente había destacado. Una buena respuesta, el por qué Dios permitió que primero podamos conocer lo general para luego ir a lo esencial y específico, es que Dios quiere que en todo tiempo y generación haya razón suficiente para considerar la importancia no de las señales, sino la importancia de estar listos para el regreso de Jesús. Y hay una razón que prevalece sobre todas, porque definitivamente el hombre nunca podrá saber el día ni la hora, pero sí puede mantener el contacto con el Señor, el cual ha asegurado nuestra comunión por medio del testimonio del Espíritu. Se revela mediante la palabra para llevarnos a una experiencia de gozo, de libertad y de paz en esa comunión. Esa es la razón por la cual Dios quiere despertar la conciencia del hombre, en el sentido de que el regreso de Jesús no es un evento lejano, pero el día y la hora nadie sabe. El regreso de Jesús es un evento que corre en paralelo con la historia de la raza humana desde el mismo día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque aquel evento de Pentecostés marcó un hito en la historia de la iglesia. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia con un propósito bien específico. Dios quiere que el fruto de la iglesia madure a fin de que ella esté preparada para el encuentro de gloria con su Señor. Cuando Jesús habló de aquellas señales, guerra, rumores de guerra, nación contra nación, pestes, hambres, terremotos, Él dijo claramente al final del versículo 6, pero aún no es el fin. Y luego en el versículo 8, Él señala algo
que hace importante prestar atención a lo general, pero sin perder de vista lo específico. Jesús dice respecto a lo general, todo esto es principio de dolores. Versículo 8. Por eso luego en los versículos 9 al 13, Jesús habla de los padecimientos que van a sobrevenir sobre los escogidos por causa del nombre del Señor. Esto se manifestó en la historia. Se vio constantemente reflejado en la persecución del Imperio Romano en los primeros siglos de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque cuando ellos caminaban por la calle y se cruzaban con alguien que conocía, uno estaba de un lado y el otro del otro lado. Uno decía, el Kyrios es el César, pero si aquel respondía, el Kyrios es el Señor, había guerra. Y eso trajo conflicto y persecución. La iglesia primitiva supo lo que es padecer en un coliseo romano sometido a la destrucción de las bestias. Ahora, no creas que nos vamos a llevar de arriba. El proceso de perfeccionamiento de Dios es a través de los padecimientos. Dios así lo ha señalado. Y la historia da testimonio, no solo las persecuciones de los romanos en los primeros siglos de la iglesia cristiana, también tenemos el testimonio del holocausto judío, en los campos de concentración nazis y en la actualidad en los países donde predomina el movimiento islámico fundamentalista que busca y destruye todo lo que tiene el signo del nombre de Dios. Dios nos dice claramente en su palabra que debemos estar preparados. No soy fatalista, soy fundamentalista en la verdad de Dios. Y la verdad de Dios dice que la maldad crecerá a límites insospechados. Y como consecuencia de eso, el amor de muchos se enfriará. Porque cuando prestamos atención a las circunstancias, nuestra fe se aplasta. Nuestra fe tiene que ser avivada, levantando los ojos al trono de aquel que vive y está en medio de su iglesia. Cuando la maldad crezca y el amor de muchos se enfría, hay algo que acontece inevitablemente. Y es la razón por la cual muchos quedan escondidos en la cueva. Esa acción está revelando algo que nos debe llamar la atención. Y tenemos que orar y clamar por nuestra propia vida y la vida de nuestros hermanos. Porque es un signo de estar alejándonos de Dios. Ah, no, pero yo allí me siento bien. Yo tengo comunión con el Señor. Pero ¿por qué menosprecia la iglesia? Si la iglesia es el lugar de encuentro con Dios, en donde Dios manifiesta su gloria y su poder. Uno de los signos más alarmantes de los últimos tiempos será la apostasía. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque apóstata es el que niega la fe que un día la destacó con sus propias vidas y su determinación de honrar a Dios sirviéndole. No importa las circunstancias, no importa lo que pasa alrededor, lo que haga este o el otro. ¿Por qué miras allá? Mira al Señor. Mira al Señor. El llamado del Señor es a perseverar en la comunión con Él. No te despegues de Él. Arraiga tu vida del Señor. Afirma y fortalece tu fe. Toma pasos de fe en donde ella pueda sostenerse en Dios y crecer. Ayer veíamos en la clase de la escuela bíblica que un muchachito se atrevió a ofrecer lo poco que tenía. ¿Usted cree que no tiene nada? Tiene de parte de Dios mucho. Póngalo en la mano del Señor y eso se va a multiplicar y va a traer gloria a Dios.
Por eso Pablo decía, lo señalamos al principio de este año, necesitamos creer, pero no cualquier cosa, creerle a Dios. Y si creemos, no desmayemos, hablemos. Pablo decía, creí, por tanto hablé. Lo que Dios ha hecho en tu vida, no lo tengas escondido, sácalo a la luz, que otro lo conozca, aunque se burlen, no importa, que sepan que el lema de tu vida es Jesucristo el Señor. Aleluya. El llamado del Señor es a perseverar en la comunión con Él, permanecer anclado en la verdad, guardar el testimonio de la fe, practicando lo que cada uno de nosotros estamos haciendo hoy. ¿Qué estamos haciendo hoy? Practicando la comunión en la iglesia. Eso es testimonio de fe. Deja de mirar al costado, deja de mirar el error del otro, mira al Señor y busca agradar a Dios y honrarle a Él. Tiempos como este donde venimos a darle culto al Señor son tiempos en donde Dios se glorifica y la fe es manifestada por medio de la comunión que practicamos en la iglesia. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Lo dice claramente el Señor Jesús allí al final del Sermón del Monte. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Deja de criticar al otro, no te ocupes del otro. Dios sabe cómo tratar con el otro. Asegúrate de que el trato de Dios sea con tu vida. Debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Vivir haciendo todas las cosas como para el Señor. La gran pregunta en esta mañana con la cual cierro. ¿Estoy preparado? ¿Estoy preparado? Aleluya. Para la iglesia primitiva, y de esto da testimonio no solo los evangelios, porque esa era la palabra indubitable del profeta verdadero. Dan testimonio los apóstoles a través de sus cartas. Para la iglesia primitiva, la doctrina del regreso de Jesús era fundamental. Se dice que en la formación del canon del Nuevo Testamento, antes que los evangelios, se escribieron las cartas de Pablo a los tesalonicenses, en donde el punto principal de la doctrina es escatología, los acontecimientos del tiempo final, hablando de la segunda venida en gloria del Señor. La iglesia primitiva sostenía como doctrina fundamental y un poderoso motivo de mantenerse ocupado en el Señor el testimonio de la segunda venida de Cristo. Y para ellos era importante ser diligentes, estar prontos para responder al llamado del Señor en el lugar donde Él cree que yo debo estar. Porque en el lugar donde Dios me coloca, es el lugar donde voy a ser eficaz. No busques un lugar, deja que Dios te coloque donde Él quiere que estés. Despreocúpate, no seas un competidor, sé un creyente verdadero, dispuesto a honrar a Dios. Dispón tu vida para servirle y hacer que el Señor sea el motivo de tu alegría cada día. Es necesario que la obra del Evangelio corra y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Porque aunque muchas veces no tengamos la oportunidad de hablar, Pablo dice que nuestras vidas son cartas leídas por los hombres. La obra del Evangelio tiene que correr, se tiene que extender, llegando a cada lugar donde su santa y perfecta voluntad lo permita.
Amén. Es el tiempo de una decisión. ¿Estoy preparado? Invito a los hermanos en alabanza, por favor, que me acompañen aquí. Quiero sentirme acompañado por ustedes. Es un tiempo en el cual anhelamos que el Espíritu Santo sea ministrando en nuestros corazones, trayendo confirmación a nuestra vida de esa palabra de fe en la cual somos levantados para dejar atrás lo que en el pasado nos retuvo y mirar adelante con confianza en el autor y consumador de la fe. Pon tu mirada en el Señor y Él hará más de lo que puedas imaginarte. No lo limites al Señor con tus pensamientos, con tu propia sabiduría. Deja que Dios sea Señor en tu vida. Josué, y con esto estoy cerrando. El otro día me dieron un caño con esto, porque dije con esto estoy cerrando. No digo quién fue la autora, pero muchos saben. Dijo verdad, por eso callé. Josué, hacia el final de su vida, él dijo: nada sirve en lo que hacemos si no buscamos al Señor y disponemos nuestra vida para presentarnos enteramente a Él, dejar que la obra de Dios en nuestras vidas pueda manifestar ese testimonio en el cual Dios es honrado. Josué le dice: Dios nos llama a servirle con integridad, despojándonos de nuestras pasiones, de aquello que está dentro nuestro y que ni nos atrevemos a hablar de eso. Pero Dios nos llama a venir a Él, a su presencia, pues Él es fiel para transformar todo aquello que tiene que ser alineado con el corazón del Padre. Por eso Josué le dijo a esa generación: piensen lo que van a hacer. Si van a servir a sus padres, y le estaba hablando de Abraham, los cuales sirvieron a dioses ajenos del otro lado del río. O van a servir a los dioses que habitan esta tierra, los cananeos. Pero, dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Determínate esa decisión. No importa lo que piensen los que te rodean. Quizás estás pensando: pero mis hijos no me atienden, no me prestan atención, no me dan bolilla. No importa. Pero que tu decisión delante de Dios sea un faro de luz que esté manifestando en el corazón del Padre que hay alguien que cree en su palabra. Algunos años después de Josué, un profeta poderoso en la tierra, no porque era poderoso él, sino porque Dios obraba poderosamente a través de él, llamado Elías. Él había estado escondido por varios años de la vista del rey, porque él sabía que buscaban su vida para matarlo. Hasta que un día Dios le dijo: muéstrate, no tengas miedo, muéstrate. Y fue Elías allí en la búsqueda del rey, y le dijo a un siervo, a un mayordomo del rey: dile al rey que acá estoy, quiero hablar con él. Y cuando vino acá, él le dice: convócame al pueblo y a todos los profetas falsos que te rodean, convócalos en el monte Carmelo. Hay algo de parte de Dios que tenemos que resolver. Y entonces allí, cuando el pueblo viene
Elías confronta a esos israelitas y le dice, ¿hasta cuándo van a estar dudando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Si Dios es Dios, servidle. Aleluya. Lo triste de esa palabra que Elías declaró sobre el pueblo es que allí la Escritura dice, el pueblo no respondió palabra, guardó silencio. No hay cosa que hiera más a Dios que cuando Él trae una palabra dirigida a nuestro corazón y que el Espíritu Santo la está aplicando y tu espíritu lo sabe. Que no le respondas nada, que guardes silencio, como queriendo permanecer en la cueva. No sirve, no sirve. Te invito a estar en pie, por favor. Dios te ama y me ama. Nos ama a cada uno con amor eterno. Por eso Él dijo a través del profeta Jeremías, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mis misericordias. Hoy cada uno de nosotros estamos aquí. No porque en nuestro corazón hayamos tenido esa decisión simplemente, sino porque hubo algo que nos convocó. Y esa es la obra del Espíritu de Dios que está profundamente interesado en ti. Y quiere hacer de tu vida y de la mía un instrumento precioso en las manos del alfarero perfecto. Aleluya. Pero es necesario tomar una decisión. En Job, capítulo 22, versículo 28, la Escritura dice, determínate. Deja de lado el pasado. No sigas mirando hacia atrás. Determínate con Dios. Y que esa decisión te sea firme. Porque hay una promesa. Cuando nos determinamos y nos afirmamos en Dios, luz va a resplandecer en tu camino. Aleluya. Determínate a buscar al Señor y a perseverar, porque a su tiempo vas a cosechar. Determínate. Dios te dice, no tengas que temer, porque yo soy tu escudo y te voy a bendecir. Vivimos sin lugar a duda tiempos muy peligrosos. Muchas veces perdemos el tiempo mirando a los costados, mirando a cualquier lado, nos entretenemos. Las luces de este mundo nos cautivan. La sutileza de Satanás nos engaña. Pero Dios quiere que sepamos que Él sigue estando en control de su creación. Él es soberano y nada va a suceder sin su permiso. Y si Él lo permite, déjame decirte esto. Si Él algo permite en tu vida, ten confianza, porque en los propósitos de Dios hay eternidad. Y en esta vida
hay promesas de bien y de paz. Padre Celestial, gracias te doy, porque en esta mañana estamos aquí un grupo de tus hijos. Tú nos has llamado a tener este tiempo de intimidad contigo. Nos gozamos, Señor, al congregarnos. Nos gozamos, Padre, en la comunión de los santos, seres imperfectos, pero que tú has llamado para ser santificados, y en tu presencia, en la comunión de la iglesia, tú lo estás haciendo por medio del poder de tu Espíritu Santo y la autoridad de tu palabra. Señor, hoy estamos delante de ese trono magnífico de gloria y nos postramos delante de ti y te rogamos, Señor, ayúdame. Tú sabes mis limitaciones, tú sabes mis fraquezas, tú sabes mi fragilidad, tú sabes, Señor, las carencias en mi carácter, tú sabes, Señor, las fallas en mi temperamento. Ayúdame, Señor. Padre, en esta mañana oramos delante de ese trono magnífico y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Y nos ponemos delante de ti y queremos decirte, Señor, que todo lo que somos y todo lo que tenemos te pertenece. Y hoy venimos, Padre, para rendirlo a tus pies y decirte como el profeta: heme aquí, Señor, envíame a mí. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Padre. Amén. Aleluya.